Veamos, entonces vamos a continuar y nada, vamos a hacer otro ejercicio más, ¿vale? Ya sabéis que esto pues es ir practicando y ir haciendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a practicar entonces y vamos a hacer, si queréis, de la hoja de este cuadernillo de ejercicios que me mandasteis, el ejercicio 38, ¿vale? Cogemos el 38. Ok. Vamos a coger el 38 si queréis. Que dice lo siguiente, dice dar a variables si1, si2, lo veis aquí ya utiliza la notación que utilizamos en la teoría, lo han llamado si1 y si2, ¿vale? Nos dice cuya distribución de probabilidad conjunta viene dada por la siguiente función de densidad conjunta, entonces ahí tenéis la función de densidad conjunta, la f de xy, que va en este caso x más y, cuando 0 menor que x menor que 1, y 0 menor que y menor que 1, y 0 pues en el resto de los casos, ¿vale? Ya sabéis, de todas formas, que yo aquí en el caso bidimensional solamente me preocupo por los tramos que son distintos de 0, ¿vale? Los que valen 0 los quito directamente, ¿vale? Pero entonces nos dice, primer apartado, determinar la siguiente probabilidad. Nos dice probabilidad de que si su 1 sea menor o igual que 0,5, menor o igual que 0,5, y que si sub 2 sea menor o igual que 0,2. Bueno, pues vamos entonces a esta probabilidad. Probabilidad de que si su 1 sea menor o igual que 0,5 y que si sub 2 sea menor o igual que 0,2. ¿Todo bien? Vale, y nada, muy facilito. Simplemente, como no tengo la f grande, ni no me la han preguntado, ni me la preguntan en ningún apartado, pues entonces no voy a calcular la f grande, sino que directamente, aunque esto sería la función de distribución en 0,5 y en 0,2, porque es la probabilidad de que si su 1 sea menor o igual que 0,5 y si su 2 menor o igual que 0,2, esto no dejaría de ser la función de distribución en 0,5 y en 0,2. Pero claro, como os digo, como no tengo la f grande, ni tampoco me la han preguntado ni nada, pues entonces lo voy a calcular directamente integrando. Entonces voy a coger esta probabilidad y le voy a calcular directamente con la función de densidad conjunta, integrando la f pequeña, ¿vale? Venga, pues entonces, ¿entre qué tendríamos que integrar? Venga, que ya alguien me lo tiene que decir, porque ya lo hemos hecho hoy en la clase de hoy varias veces. Si nos dice que si 1 es menor o igual que 0,5, ¿entre qué tendríamos que integrar la x, la si 1? ¿Qué me decís? Entre 0 y 0,5. Muy bien, claro. Empezar en el límite inferior de la x, que es 0, y terminar en 0,5, porque dice menor o igual que 0,5. Entonces, desde 0 hasta 0,5. Y la y, como dice que la si 2 es menor o igual que 0,2, pues tendrías que empezar en el 0, que es el límite inferior, y terminar en el 0,2. La función de densidad, que es x más y, diferencial de y, diferencial de x. ¿Va bien? Como ahí no tenéis ninguna constante, ¿lo veis? Ahí no tenéis ninguna constante que se pueda sacar fuera, pues voy a hacer ya la integral con respecto a y. Ya sabéis que siempre, yo empiezo siempre integrando primero con respecto a y. Nos va a quedar la integral entre 0 y 0,5. Venga, y ahora por favor la gente me integra con respecto a y la x la ve como una constante. Si yo integro x más y con respecto a y, ¿qué nos quedaría? ¿Me lo dice alguien? Perdón. Pues al integrar la x, que es una constante, pues te queda x por y. Y luego más, y aquí nos quedaría y al cuadrado partido por 2. Y evaluado entre el 0 y el 0,2. Diferencial de x. ¿Todo el mundo lo entiende bien?
ponérmelo ahí. Ahí lo tenéis. Vale. Ahí lo tenéis. Perfecto. Venga, ya voy a sustituir. Donde ponga la i ponemos 0,2 y luego restamos y ponemos un 0. Entonces nos va a quedar la integral desde 0 hasta 0,5. Venga, donde ponga la i pones 0,2, pues te va a quedar 0,2 por x. Y luego aquí tienes que poner 0,2 al cuadrado y tienes que partirlo por 2. Pues te queda 0,02. Y comprobándolo conmigo, que os va quedando lo mismo, sería 0,2 al cuadrado y lo partes por 2. 0,02. Diferencial de x. Ahí lo tenéis. Venga, ya vamos a hacer la integral con respecto a x. A ver qué nos quedaría. Entonces nos quedaría, vale, al integrar aquí con respecto a x nos va a quedar 0,2 como está, x elevado a 1 más 1 que es 2, partido 1 más 1 que es 2. Nos queda 0,2 por x al cuadrado partido por 2. Y luego al integrar aquí una constante, pues nos va a quedar la constante el 0,02 por la x. Esto entre el 0 y el 0,5. ¿Va bien todo? Cualquier cosita me decís, ¿eh? No os quedéis con dudas. Y ya pues voy a sustituir donde ponga x, ponemos 0,5 y luego restamos y en la x ponemos el 0. Entonces nos quedaría en este caso, va a ser 0,2 por 0,5 al cuadrado partido por 2. ¿Lo veis? Donde ponga la x he puesto 0,5, nos queda 0,2 por 0,5 al cuadrado partido por 2. Y luego más 0,02 por la x que es 0,5. En la x ponemos 0,5. Y luego al restar poniendo 0, como te queda 0, al poner aquí 0 y aquí 0 queda 0, pues no lo pongo, ¿vale? Venga, y esto es la probabilidad que me estaban preguntando, va a ser 0,2 por 0,5 al cuadrado partido por 2 y luego más 0,02 por 0,5. Pues nos queda 0,035. Y esta es la probabilidad que me estarían preguntando. Voy a repetirlo por si acaso. Vale, pues 0,035. Y esta es la probabilidad que me estarían preguntando. ¿Alguna duda sobre esta probabilidad? ¿La habéis entendido bien? Ya os digo, si hubiésemos tenido la f grande, pues también se podría haber cogido la f grande, en la x poner 0,5 y en la y poner 0,2, sustituir simplemente y hubiésemos tenido esta probabilidad. Pero claro, tendríamos que tener la f grande, que ni la tengo, ni me la han preguntado y además he visto que tampoco me lo iban a preguntar en otro apartado, ¿vale? Entonces, pues si me preguntan esta probabilidad, directamente integro la función de densidad conjunta. Entre lo que te digan y ya está. ¿Todo bien? Venga, pues segundo apartado entonces, que el segundo apartado nos preguntan otra probabilidad. Entonces en el segundo apartado nos preguntan la probabilidad de que si sub 1 más si sub 2 sea menor o igual que 1. Probabilidad de que si sub 1 más si sub 2 sea menor o igual que 1. ¿Podrías un momento dar la vuelta a la hoja? Quiero ver si tengo una cosa bien. Sí, perdona. Nada, nada. A ver, un segundito. Vosotros cuando veáis que pasó la hoja y no habéis terminado, me lo decís, ¿eh? Decís, oye Luis, pon otra vez la hoja que todavía no lo he terminado de copiar. Vale, sí, lo tengo bien. Todo bien, ¿no? Sí. Vale. Gracias. Sí. Vale, perfecto. Bien, pues entonces vamos a ver la probabilidad de que si sub 1 más si sub 2 sea menor o igual que 1. Bueno, y esta probabilidad, por favor, es una probabilidad muy especial que os voy a enseñar cómo se calcula,
porque es una probabilidad que no es como esta, ¿me entendéis? No es una variable intersección, una coma, la otra variable, sino que os dicen aquí una recta, os dice si 1 más si 2 tiene que ser menor o igual que 1. Entonces os voy a enseñar cómo se hace este tipo de probabilidades, porque es una probabilidad que es un poquito especial, ¿vale? Siempre que os pregunte una probabilidad de este tipo, ¿de acuerdo? Que las variables estén sumadas, restadas, de este tipo de aquí, ¿de acuerdo? Que no sea una intersección como aquí, que sea una coma, ¿vale? Aquí siempre lo que tenéis que hacer es dibujar el soporte de la distribución y poner esa restricción también en el dibujo, ¿vale? Y entonces os va a quedar un área y tenéis que integrar en ese área, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mirad, vamos a dibujar aquí, vamos a poner el gráfico con la Y y con la X, ¿vale? Hacéis el dibujo, hacéis un gráfico con la Y y con la X, ponemos el soporte de la distribución, entre qué varía la X, entre qué varía la Y, os dice que 0 es menor que X, menor que 1, o sea que varía desde el 0, la X varía desde el 0 hasta el 1. Y la Y le pasa lo mismo, la Y varía desde el 0 hasta el 1. Entonces, desde el 0 hasta el 1. ¿Vale? Y entonces el soporte de la distribución en un principio sería esto. La X tiene que estar entre 0 y 1 y la Y tiene que estar entre 0 y 1. ¿Vale? Dibujáis siempre el soporte de la distribución, ¿vale? Que por ese motivo, claro, en este caso siempre integramos la X entre 0 y 1 y la Y entre 0 y 1, ¿no? Y ahora lo que tenéis que hacer es dibujar esta línea recta. Esta línea recta es que X más X más Y tiene que ser igual a 1. Entonces la recta sería X más Y igual a 1. Voy a dibujar esa recta y luego, como tiene que ser menor o igual que 1, pues ya veremos dónde estamos, ¿vale? Entonces ponéis X más Y igual a 1. ¿Todo bien? Y esto, como es una línea recta, pues lo más fácil dar dos valores. Si la X fuese 0, la Y ¿cuánto valdría? Sustituir en la recta, vamos a ver por qué puntos pasa. Si la X fuese 0, la Y ¿cuánto valdría? Pues si en la X ponéis un 0, ponéis aquí un 0, la Y valdría 1. Entonces la Y valdría 1. Pasa por el punto X0 y 1, que sería este punto. ¿Lo veis? Si a ese punto la Y. ¿Correcto? Yo no lo... Ah, vale, sí. Claro, si la X fuese 0, ¿no? Pues aquí un 0, la Y valdría 1. ¿Vale? Y luego otro punto sería si la Y fuese 0, la X ¿cuánto valdría? Pues si en la Y pones un 0, pones aquí un 0 en la X valdría 1 también. O sea, pasaría por el punto X1 y 0, que sería este punto de aquí, claro. ¿Todo bien? Y uniendo estos dos puntos tendríamos la recta. Tendríamos la recta X más Y igual a 1. ¿Todo bien? Ahí lo tenéis. Y ahora, por favor, muy importante, ¿y sería para arriba o para abajo? ¿Qué dice aquí? Para abajo. Dice, claro, si dice menor o igual, sería para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, de todas formas, siempre podéis coger un punto de aquí y comprobar si cumple esto. Por ejemplo, cogéis un punto como este, imagínate que esto es 0,1 y 0,1, ¿vale? Este punto, por ejemplo. Pues 0,1 más 0,1 es 0,2. ¿Es menor o igual que 1? Sí, cumple la restricción. Entonces, por favor, es para abajo. Entonces, esto sería para abajo, lo pongo así señalado, ¿vale? Que significa que es para abajo. Y por lo tanto, el área que nos quedaría sería este. Sería, lo voy a poner así con estrellitas. Todo lo que está por debajo de la recta. ¿Vale?
Lo que he puesto con estrellitas es el área que tendríamos que calcular. ¿De acuerdo? Es decir, para calcular esta probabilidad tenemos que integrar en este área la función de densidad conjunta, que es lo que vamos a hacer. ¿Todo bien? Venga, entonces una vez que has dibujado y ya sabes el área en el que tienes que integrar, ¿vale? Que hay que calcular ese área, pues vamos a integrar la función de densidad conjunta en este área, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ponerlo aquí. Probabilidad de que si sub 1 más si sub 2 sea menor o igual que 1. Vale, y ahora por favor máxima atención aquí porque ahora tenemos que integrar, ¿de acuerdo? En este área. Claro, la x tienes que integrarla desde el 0 hasta el 1. Fijas la x que varía desde el 0 hasta el 1. Entonces tendríamos que integrar desde 0 hasta 1. Y ahora por favor máxima atención, no me copies un momentito que quiero que la gente lo entienda. Y por favor, ahora lo que tenéis que hacer es que la x la fijas y la integras desde 0 hasta 1 y tienes que ver la y entre qué varía. Y claro, no me puedes poner que la y es entre 0 y 1 porque entonces estarías calculando el rectángulo y yo quiero el triángulo este. Entonces, claro, tienes que poner que la x varía de 0 a 1 y claro, la y te varía, y fíjate, lo pongo así para que la gente lo vea, y la y te varía desde el 0 hasta la recta. ¿De acuerdo? Tienes que integrar la y desde el 0 hasta la recta, porque tienes que meter la recta. ¿De acuerdo? Entonces tendrías que integrar desde el 0 hasta la recta, que en la recta la y, si despejas de aquí, es 1 menos x. Entonces tendrías que integrar hasta 1 menos x. ¿Lo veis? La x varía desde 0 hasta 1 y la y, dibujas esta línea recta que se ve claramente, variaría desde el 0 hasta la recta. Y claro, en la recta la y es 1 menos x. Despejar de aquí y hasta 1 menos x. La función de densidad conjunta, pues que es x más y, diferencial de y, diferencial de x. Por favor, que esta es la probabilidad más compleja que nos pueden preguntar cuando no sea una intersección entre dos variables, sino que sea una recta. Entonces, claro, tienes que dibujar la recta, ver qué área te queda y luego tienes que integrar en ese área. Claro, la x la fijas de 0 a 1, varía de 0 a 1 y la y tiene que variar desde aquí hasta la recta. Tiene que variar desde el 0 hasta la recta. Y en la recta la y es 1 menos x, si despejas de aquí. Por favor, ¿habéis entendido que este es un poquito complejo? Es lo más complicado que os podrían preguntar, sería este tipo de probabilidad. ¿Sí? Yo lo que no he entendido es la recta vertical que haces. No, la hago, esto es una cosita que hago yo para que la gente se dé cuenta que, claro, al dibujar esta recta, ves que la y, que es este eje, la y, ¿me entiendes? Varía desde aquí hasta la recta. ¿Sabes? Entonces puedes integrar desde el 0 hasta la recta, que la y vale 1 menos x. ¿Me entiendes? Es un truquillo para que os deis cuenta, fijas la x de 0 a 1 y la y trazas una línea vertical así para que veas que varía desde aquí hasta la recta y que tienes que integrar desde el 0 hasta la recta, que es 1 menos x, despejando de aquí. ¿Vale? Es un truquillo simplemente. Pero no lo entiendo, ¿por qué luego coges 1 menos x? Porque tienes que meter la recta, tienes que integrar desde aquí hasta la recta. Me da lo mismo que hubieses puesto la recta aquí que la hubieses puesto aquí, ¿qué más da? Si la pones aquí, ¿entre qué varía? Entre 0 y la recta. ¿Te das cuenta? Y esta recta. Si lo pones aquí, ¿qué más da? Desde el 0 hasta la recta. Si lo pones aquí, desde el 0 hasta la recta. ¿Me entiendes? Y eso es 1 menos x. Claro, si tú despejas de aquí, varía desde el 0 y la y, ¿cuánto vale en esta recta? Pues despéjalo de aquí. 1 menos x. Vale. ¿Entiendes? Claro, siempre es, además ya te digo, la vertical, a donde quieras ponerla, da lo mismo. Va desde el 0 hasta la recta. Y en la recta, ¿cuánto va el ahí? Pues despejarla aquí, 1 menos x. ¿Todo bien? Siempre hacerlo así. Veis la x entre qué varía, que es del 0 a 1, y luego la y, pues
dibujas así una vertical donde te dé la gana, donde quieras ponerla, y verás que varía en este caso desde el 0 hasta la recta. Y en esta recta la y, ¿cuánto vale? Pues 1 menos x. ¿Va bien? Bueno, y vamos a hacer ya la integral con respecto a la y, porque si os dais cuenta, como no tenemos ninguna constante que sacar ni nada, pues directamente vamos a integrar con respecto a la y, lo primero, viendo la x como una constante, ¿no? Entonces nos quedaría en este caso la integral entre 0 y 1 como está. Bueno, y si la gente me integra x más y con respecto a y, ¿qué nos quedaría? ¿Alguien me da la integral? Sin miedo. Al integrar x, que es una constante, nos queda la x por la variable, nos queda x por y. ¿Vale? Y luego nos quedaría más, y aquí sería y elevado a 1 más 1, que es 2, partido 1 más 1, que es 2. Entonces nos quedaría y cuadrado partido por 2. Entre el 0 y el 1 menos x. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Muy bien. Diferencial de x como está. Venga, ya voy a sustituir. Ahora lo que vamos a hacer es que donde ponga la y ponemos 1 menos x, tanto aquí como aquí, y luego restamos y donde ponga la y ponemos un 0, que os va a quedar 0, que no hará falta poner. Entonces nos va a quedar la integral desde 0 hasta 1. ¿Va bien? Venga, donde ponga la y pones 1 menos x, pues nos va a quedar x por 1 menos x, ¿vale? Y luego pondríamos aquí en la y también 1 menos x, más 1 menos x al cuadrado partido por 2. Diferencial de x. Hacerlo conmigo, ¿vale? Simplemente donde ponga la y he puesto 1 menos x, ¿vale? Y luego en la y también he puesto aquí 1 menos x. Hacerlo conmigo, ¿eh? Cualquier duda decírmelo, no quiero ir deprisa ni nada, que el tema ya está terminado, solamente es practicar. Y nos quedaría la integral desde 0 hasta 1. Bueno, y aquí voy a operar un poquito para dejarlo más reducido, un poquito más simplificado, ¿vale? Entonces voy a multiplicar x por 1, que es x, y x por x sería x cuadrado, menos x cuadrado. ¿Todo el mundo está de acuerdo, no? Y luego aquí voy a elevar esta resta al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? ¿Alguien me sabría decir lo que queda en la parte de arriba? Desarrollar el cuadrado. ¿Qué nos quedaría? Venga, sin miedo. El cuadrado del primero, 1 al cuadrado, que es 1, más el cuadrado del segundo, que es x al cuadrado, y luego menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, menos 2 veces 1 por x. Nos quedaría menos 2 veces x. Y partido por 2. Y esto diferencial de x. Únicamente lo que he hecho ha sido desarrollar el cuadrado de una resta, que es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, y luego menos 2 veces el primero por el segundo. Como es una resta, menos 2 veces. ¿Podrías escribirlo? Sí, o sea, cuando tú tienes, por ejemplo, para que tú me entiendas, a menos b al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado y menos 2 veces a por b. Vale, es que me ayuda mucho verlo. Gracias. Correcto. O si fuese, ten cuidado porque si fuese suma, a más b al cuadrado, ya sabrías que sería el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, y como es suma sería más 2 veces a por b. ¿Lo ves ahí? Si fuese suma, pues sería la suma, claro. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, y ya si quieres, pues vamos a hacer esta suma para que se simplifique todavía un poquito más. Entonces esto va a ser la integral entre 0 y 1. Vale, entonces este 2 lo voy a poner aquí multiplicando, va a quedar 2x menos 2x cuadrado, y luego sería más esto que tenéis aquí, más 1 más x cuadrado
menos 2x, todo partido por 2. Diferencial de x. Y únicamente lo que he hecho, pues he sumado, ¿de acuerdo?, estos dos términos. Claro, el 2 pasa aquí multiplicando, sería 2x menos 2x cuadrado, más todo esto de aquí y partido por 2. O el mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo es 2, pues entonces aquí tienes que multiplicar por 2, ¿vale? Sumando fracciones, ¿vale? El 1/2, si quiere, lo puedes sacar fuera, ¿vale? Voy a sacarlo fuera. El 1/2 lo saco fuera porque es una constante. La integral entre 0 y 1. Y aquí me puedes sumar, por ejemplo, tengo aquí 2x menos 2x, aquí se te va. Este 2x y este menos 2x se nos va. ¿Lo estáis viendo? Y luego aquí, este 1 te quedaría, ese 1 quedaría, y aquí sería menos 2x cuadrado más x cuadrado. ¿Qué te queda? ¿Me lo dice alguien? Sin miedo que haga lo mismo confundirse, ¿eh? Menos 2x cuadrado más x cuadrado. Menos x cuadrado. Muy bien, claro. Sería menos 2 más 1, pues te quedaría menos 1. Te quedaría menos x cuadrado. Diferencial de x. ¿Vale? ¿Veis que es muy sencillito? No te da ninguna pega. Nos quedaría, por lo tanto, 1/2. Y la integral pues ya la puedes hacer, ya es muy facilita, pues ya la hacemos, ¿vale? Si os parece. ¿Qué nos quedaría? Al integrar con respecto a x, nos quedaría x menos x al cubo partido por 3. Y esto entre el 0 y el 1. ¿Lo veis? Nos quedaría x menos x, 2 más 1 sería 3, partido 2 más 1 que sería 3. ¿Vale? Y ya pues sustituimos, donde ponga la x pones un 1, ¿vale? Y luego restamos y en la x ponemos un 0, que te queda 0, que no hará falta ponerlo. Entonces ya en este caso, voy a pasar la hoja. ¿La habéis copiado todo el mundo? Si alguien no la copia, que me diga, para Luis, un segundillo. Si no me decís nada, paso, ¿eh? De hoja. Aquí ya no me cabe nada más. Venga, sustituimos, sería en este caso, sería 1/2. Vale, y donde ponga la x ponemos un 1, pues nos va a quedar 1 menos 1 al cubo partido por 3, que es menos 1/3, entonces. Vale. Muy bien, y ya está. Y eso es lo que tienes que hacer. Tiene que ser 1 menos 1/3, ¿vale? Y luego partido por 2. Pues nos queda 0,3 con el 3 periodo. Y esa es la probabilidad que me estarían preguntando. Si lo ponéis en decimales, sería 0,3 periodo. Y esta es la probabilidad más difícil que os podrían preguntar, que es cuando os preguntan, ¿vale?, una probabilidad que es una recta. Entonces, siempre que tengáis una probabilidad aquí, que es una recta, ¿de acuerdo? X más y igual a 1, lo que sea de ese tipo, siempre se hace así. Se dibuja el soporte de la distribución, se dibuja la recta, se ve qué área preguntan, ¿vale? En este caso era el de abajo, entonces se señala y se integra en este área. Es decir, se integra desde 0 hasta 1 la x y la y desde el 0 hasta la recta, que la y vale en la recta 1 menos x. ¿Va bien? Y esto es lo más complicado que os podrían preguntar de calcular una probabilidad, ¿eh? Esto sería lo más complicado. Vale. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Lo habéis entendido bien todo el mundo? ¿Seguro? ¿Sí? Vale, venga, pues entonces vamos a ir a otro apartado, porque este ya está terminado. Vamos al apartado 3, que nos dice si las variables si1 y si2 son o no estocásticamente independientes. Me están preguntando si las dos variables aleatorias son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Venga, pues entonces lo que vamos a hacer pues va a ser ver la independencia. ¿De acuerdo? Entonces ya el epígrafe número 3. Y claro, para ver la independencia, lo que tenéis que hacer pues es comprobar la condición de independencia. Claro, en este caso
yo tengo la f minúscula xy, pero no tengo las marginales, entonces habrá que calcularlas, porque claro, la independencia será comprobar esto. Habrá que comprobar que la conjunta se pone como el producto de las marginales. Esta la tengo calculada porque me la han dado ellos, claro, pero estas dos no las tengo calculadas. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser calcular estas dos funciones, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular estas dos funciones y cuando las tengamos calculadas las multiplicamos a ver si nos queda la conjunta. ¿La gente lo entiende bien seguro? Vea, pues entonces vamos a calcular las marginales. Vamos a empezar por f1 de x. Vamos a calcular las dos marginales. La primera, y ya sabéis que hay que integrar desde menos infinito hasta infinito la f de xy, pero siempre con respecto a la otra variable. Si integras, si calculas la de la x, tienes que integrar con respecto a la y. Siempre con respecto a la otra variable. ¿Todo bien? Claro, como estás integrando con respecto a la y, tienes que poner aquí el campo de variación de la y. Y claro, en este caso, si la gente lo mira, el campo de variación de la y es desde 0 hasta 1. Entonces tienes que integrar desde 0 hasta 1 la función de densidad conjunta, que es x más y, diferencial de y. Hacerlo conmigo, que es muy fácil. Venga, integramos con respecto a la y, viendo la x como una constante, entonces nos quedaría aquí, mirad, al integrar la constante, la x, que es una constante, al integrar con respecto a y, te queda la constante por la y, y luego aquí te quedaría y al cuadrado partido por 2. Fijaos que esta integral, pues en este ejercicio ya la hemos hecho varias veces, y luego desde 0 hasta 1. Donde ponga la y pones un 1 y restas poniendo un 0. Pues te va a quedar x por 1, que es x, más 1 al cuadrado partido por 2, que es un medio. Y para que esté bien, ¿qué le falta? Porque si lo dejo así me van a poner un 0. ¿Qué nos faltaría? El campo de variación. Claro, de la x. Como es f es 1 de x, tienes que poner la x entre que varía. Y la x varía, aquí lo tenéis, desde 0 hasta 1. Entonces, 0 menor que x menor que 1. ¿Vale? Vamos a calcular f sub 2 de y, la otra marginal, de la misma forma. Integramos en todo el campo de variación, desde menos infinito hasta infinito, f de xy, pero con respecto a la otra variable, es decir, con respecto a la x. Ahora tenemos que integrar, pero con respecto a la otra variable, que en este caso es la x. Como estás integrando con respecto a la x, tienes que poner aquí la x entre que varía, que sabemos que varía la x entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces tendríamos que integrar la x desde 0 hasta 1, la f de xy, que es x más y, diferencial de x. ¿Vale? Y haciéndolo conmigo, que siempre es igual, ¿eh? Esto es coger práctica, es hacer los ejercicios que he hecho, repetirlos, ¿vale? Hacerlo varias veces, hasta que cojas el mecanismo. Y nada, si integras x más y con respecto a x, ¿qué nos quedaría? Hacemos la integral. Al integrar x con respecto a x, pues te queda x cuadrado partido por 2, x elevado a 1 más 1, que es 2, partido 1 más 1, que es 2. Y luego aquí, fijaros, al integrar con respecto a x, la y es una constante, pues nos va a quedar la y multiplicada por la variable multiplicada por la x. Te va a quedar más y por x, evaluado entre el 0 y el 1. Fijaos la integral, ¿eh? Al integrar x es x cuadrado partido por 2 y al integrar la y, como es una constante, al integrar con respecto a x, te queda la constante por la x.
Donde ponga la x ponemos un 1 y restamos poniendo un 0. Pues nos va a quedar 1 al cuadrado partido por 2, que sería un medio. Y luego aquí sería pues la y por 1, que es la y. ¿Vale? Y para que esté bien, ¿qué le falta? El campo de variación de la variable. Entonces tienes que poner que la y varía desde 0 hasta 1. Y aquí tiene las dos funciones de densidad marginales. Bueno, pues para ver la independencia vamos a multiplicar estas dos marginales a ver si nos queda la conjunta. Vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar f sub 1 de x por f sub 2 de y. Vamos a multiplicar la primera marginal, que es x más un medio, por la otra marginal, que es un medio más y. O y más un medio, que más da. Los de no tiene importancia. ¿Vale? Entonces aquí lo tendríamos. Y ahora, por favor, quiero que la gente me diga si al multiplicar esto quedaría la conjunta, quedaría f de xy, que es x más y. Miradme a ver, por favor, si al multiplicar esto queda esto. O tengo que tacharlo. Tengo que poner que es distinto. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Va a quedar, al multiplicar esto, va a quedar esto, sí o no? Se ve a ojo, ¿eh? No, no. Claro, si os dais cuenta, si tú multiplicas este paréntesis por este, habría un término que sería x por y. Y aquí no aparece en ningún sitio x por y. Entonces se ve claramente, fíjate que al multiplicar esto, aquí no se te va nada, ¿de acuerdo? Pues todo positivo. Entonces, claro, al multiplicar x por y, te quedaría aquí x por y. Y aquí no aparece en ningún sitio multiplicado la x por la y. Entonces se ve claramente que esto es diferente. ¿Lo veis? Entonces se ve claramente que es diferente. Por lo tanto, la variable si1 y si2 son dependientes, no son independientes. No cumple la condición de independencia, entonces la conclusión es que si1 y si2 son dependientes. Porque no han cumplido la condición de independencia. Sin embargo, el ejercicio que hice antes sí quedan independientes. ¿De acuerdo? Cumplió la condición al multiplicar, te quedó la conjunta en el ejercicio anterior. Y aquí no. ¿Vale? Ya digo que se ve claramente, porque es que al multiplicar hay un término aquí que sería x por y, que no aparece en ningún sitio aquí. Entonces ya se ve claramente que es imposible que quede x más y. ¿Todo bien? Bueno, y vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal, ¿de acuerdo? El cuarto apartado es calcular el coeficiente de correlación lineal. Bien, pues entonces, si alguien no lo ha copiado, me lo diga y se lo vuelvo a poner, ¿eh? En cuarto lugar, el coeficiente de correlación lineal. Entonces me están preguntando el coeficiente de correlación lineal entre si1 y si2. ¿Qué es la covarianza entre si1 y si2? Partido la raíz cuadrada de la varianza de si1 por la varianza de si2. Poner el coeficiente de correlación lineal, que se llama ρ, con la letra griega ρ. Ponéis ρ entre si1 y si2, que es la covarianza entre si1 y si2, partido la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Perfecto. Bueno, y esto, claro, significa que tenemos que calcular las varianzas de las dos variables, ¿de acuerdo? Y luego la covarianza. Y cuando tengamos todo esto, pues simplemente sustituimos y ya tendríamos el coeficiente de correlación lineal. Vea, pues vamos a empezar entonces con la varianza de si1, que me hace falta,
que siempre con los momentos con respecto a origen. El momento de segundo orden con respecto a origen, le restaremos la media, el alfa 1, 0, al cuadrado. Ya sabéis que la varianza siempre lo más fácil es calcularlo así. Alfa 2, 0 menos alfa 1, 0 al cuadrado. Y me hace falta calcular el alfa 1, 0 y el alfa 2, 0 y ya sustituimos aquí, ¿vale? Vamos a empezar primero con el alfa 1, 0, que es la esperanza de la primera variable. La esperanza es I1 y que siempre se calcula igual. Se integra desde menos infinito hasta infinito x por la función de densidad marginal. ¿Vale? ¿Correcto? Y nada, vamos a coger la marginal que acabamos de calcular de la primera variable. Aquí la tenéis, la f es 1 de x, que es esta. Y nada, vamos a integrar desde 0 hasta 1, que es el campo de variación de esa variable, x por esta función de densidad marginal. Venga, pues vamos a integrar desde 0 hasta 1, x por la marginal. ¿La marginal cuánto valía? Era x más un medio diferencial de x. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Es x por la función de densidad marginal, que era x más un medio. La x la voy a meter aquí multiplicando para hacer la integral, ¿vale? Va a ser la integral desde 0 hasta 1. Y si la x la metes dentro, x por x quedaría x cuadrado. Y luego x por un medio, sería un medio por x. Diferencial de x. Venga, lo ponemos ahí. Sería x por x, quedaría x al cuadrado, más un medio por x. Mira, y hacemos la integral, que es inmediata, es de tipo polinomio, fácil de hacer. Al integrar nos quedaría x al cubo partido por 3. Y aquí sería, pues, x al cuadrado partido por 2. Claro, este 2 multiplicaría este 2, quedaría 2 por 2, 4. Entonces sería x al cuadrado partido por 4. Entre el 0 y el 1. Por favor, cualquier cosita me decís, ¿eh? Entonces aquí sería x cuadrado partido por 2, pero claro, ese 2 se multiplicaría por este 2. Quedaría 4. Venga, en la x ponemos un 1, restamos poniendo un 0. Pues al poner un 1 sería 1 al cubo partido por 3, un tercio. Y aquí sería pues 1 al cuadrado, que es 1, partido por 4. Luego al restar poniendo 0, como te queda 0, lo quitamos directamente. Y esto pues te quedaría 4 más 3, que sería 7. Sería 7 y 3 por 4, 12. Sería 7 partido por 12. ¿Vale? Sería 7 doceavos, lo podéis dejar así o si queréis poner en decimales es 0,583 con el 3 periodo. Hacerlo vosotros. Pues 0,583 con el 3 periodo. Ya tenemos ahí el alfa 1, 0, que luego pondremos aquí. ¿Vale? El alfa 2, 0, pues se calcula igual que aquí, solo que la variable está al cuadrado, la x se eleva al cuadrado. Entonces simplemente el alfa 2, 0 es la esperanza de sis 1 al cuadrado y entonces se integra desde menos infinito hasta infinito, x al cuadrado, lo que cambia, por f es 1 de x, diferencial de x. En este caso, pues igual que hicimos aquí, ponemos de 0 a 1, x cuadrado, lo que cambia, x cuadrado, y esto, pues como está f es 1 de x, lo que varía, ¿no? Entonces sería la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado, que multiplica a x más un medio diferencial de x. Aquí lo tenéis.
Y hacemos igual que antes, el x cuadrado lo meto aquí multiplicando dentro, ¿vale? Y entonces nos quedaría la integral desde 0 hasta 1, x cuadrado por x sería x al cubo, y luego sería un medio que multiplicaría x cuadrado. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Es multiplicar x cuadrado por x, que es x al cubo, y x cuadrado por un medio, que es un medio por x cuadrado. ¿Vale? Y ya, por lo tanto, pues ya podemos hacer la integral. Es muy fácil. Nos quedaría en este caso x a la cuarta partido por 4, x elevado a 3 más 1 partido 3 más 1, que es 4, y luego más, y aquí sería el 1 medio queda como está, y aquí al integrar te quedaría x al cubo partido por 3, entonces te quedaría x al cubo, y aquí abajo pues quedaría 2 por 3, que sería 6. ¿Vale? Entre el 0 y el 1. Miradlo vosotros, si alguien tiene dudas que me lo diga. Y nada, donde ponga la x pones un 1 y luego restas y pones un 0, que te va a quedar 0, que no hará falta ponerlo. Entonces sería 1 a la cuarta partido por 4, que sería un cuarto. Y luego, pues 1 al cubo, que sería 1, partido por 6. Si lo queréis ya poner en decimales, sería un cuarto más un sexto, ¿vale? Que nos quedaría 0,416 con el 6 periodo. Un cuarto más un sexto. ¿Correcto? Y esto es el momento de segundo orden con respecto a origen. Y ya podemos calcular la varianza. Por favor, no os perdáis, que lo voy a hacer aquí. Voy a sustituir el alfa 2, 0 y el alfa 1, 0 por lo que vale. Lo hemos calculado, ya podemos sustituir. ¿Vale? Entonces lo hago aquí. Bueno, si queréis lo hago aquí, abajo, o lo vuelvo a poner otra vez, para que la gente vea el orden. ¿Correcto? Claro, al ser dependientes, pues no puedes poner que el coeficiente de correlación vale 0. Te ves obligado a tener que calcularlo. ¿Vale? El alfa 2, 0 está aquí. Es 0,416 con el 6 periodo. Y le restamos la media, 0,583 con el 3 periodo al cuadrado. Hay que sustituir cada cosa por lo que vale. ¿De acuerdo? Entonces ya 0,416 con el 6 periodo menos 0,583 con el 3 periodo, y todo eso le va al cuadrado. Sería en este caso de 0,07638 con el 8 periodo. ¿Vale? Pues ahí lo ponéis, 0,07638 con el 8 periodo. Y esto sí que sería la varianza de SISU1. Que era lo que nos hacía falta, porque lo tienes que poner aquí. En el coeficiente de correlación ya tienes calculado este dato. ¿Vale? Bueno, y ahora, por favor, para no perder el tiempo, os voy a enseñar una cosa, porque ahora tendríamos que calcular, igual que hemos hecho la varianza de SI1, habría que calcular la varianza de SI2. Pero, por favor, antes de calcular la varianza de SI2, ¿alguien me podría decir si las marginales, las funciones de densidad marginales son idénticas, son iguales? Porque si las funciones de densidad marginales son iguales, no hace falta que la gente calcule la varianza de SI2, porque va a ser igual que la varianza de SI1. Entonces, mirármelo a ver. Porque si son diferentes, pues tendremos que calcularlo todo. Como hemos hecho con esto, habrá que calcular la varianza de SI2. Pero claro, si las dos funciones de densidad marginales son iguales, tienen la misma función de densidad marginal, no hace falta hacerlo. Porque claro, nos va a dar lo mismo, nos va a quedar 0,07638 periodo, con el 8 periodo. Por favor, mirármelo ¿Es aquí. igual? ¿Por qué es igual? No, digo yo, os pregunto yo a vosotros que si son iguales. Si esta es igual que esta, ¿es la misma, tiene la misma forma? ¿Sí o no? Pero con otra variable, sí.
Sí, pero son idénticas, ¿no? Una variable más un medio cuando la variable está entre 0 y 1. Una variable, la i, más un medio cuando la i está entre 0 y 1. ¿Las dos funciones de densidad marginales son iguales? Sí. Sí, pues las varianzas van a ser iguales. No hace falta que perdáis el tiempo en hacer esto con la variable si2, con la i, porque os va a quedar exactamente la misma varianza. Porque claro, ¿qué más te da a ti? ¿De acuerdo? Cuando calcules aquí, poner i más un medio. Pues al final te va a quedar este número. Y aquí al poner i cuadrado por i más un medio, pues te va a quedar este mismo número. ¿No os dais cuenta? ¿Vale? Mira, pues ponedmelo ahí, me ponéis como las dos funciones de densidad marginales son idénticas, claro, es que es la variable más un medio y la variable entre 0 y 1. Es que es la misma fórmula. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Como las dos funciones de densidad marginales son idénticas, las varianzas van a ser iguales en las dos variables. Y por lo tanto, la varianza de si1 va a ser igual que la varianza de si2 y va a valer 0,07638 con el 8 periodo. Entonces, claro, van a ser idénticas. Las varianzas van a ser el mismo número. Te puedes molestar si quieres. Puedes coger y volver a hacer esto con la i. Pero ¿qué más da? Si al final te va a quedar los mismos números. Es perder el tiempo. Como las dos funciones de densidad marginales son iguales, las varianzas van a ser iguales. ¿Vale? Y las esperanzas también, ¿eh? No solamente las varianzas, sino las esperanzas también. O sea, la esperanza de si1 va a ser igual que la esperanza de si2 y va a valer el 0,583 con el 3 periodo, ¿eh? O sea, que quede claro. O sea, que lo tengáis en cuenta, que no solamente las varianzas, sino las esperanzas también, claro. Como las funciones de densidad marginales son idénticas, tanto las medias, las esperanzas, como las varianzas van a ser iguales. Y no hace falta que la gente se ponga a calcular ahora la esperanza y la varianza del si2, ¿vale? Claro, si hubiesen sido distintas, sí lo tendríamos que haber calculado, claro está. Por ejemplo, el ejercicio que hice yo el otro día, cuando vimos la teoría, ahí las funciones de densidad marginales eran distintas y tuve que calcular, de acuerdo, todas las cosas, ¿vale? Venga, y ya para terminar, me haría falta ahora la covarianza entre si1 y si2 para luego ya sustituir aquí y tener el coeficiente de correlación lineal. Así que si os parece, vamos a calcular la covarianza entre si1 y si2, ¿vale? Y ya podremos sustituir cada cosa por lo que vale y tener el coeficiente de correlación lineal. Venga, vamos a calcular entonces la covarianza entre si1 y si2, ¿vale? ¿Correcto? Que además, si la gente recuerda, dijimos el otro día que siempre se calculaba con los momentos con respecto a origen. Al alfa 1, 1 se le restaba el producto de las medias. Alfa 1, 0 por alfa 0, 1. Esto es la forma siempre más sencillita de calcular una covarianza, ¿vale? Que es alfa 1, 1, le restas alfa 1, 0 por alfa 0, 1. Las medias, el alfa 1, 0, el alfa 0, 1 lo tengo, porque lo hemos calculado antes, que era 0,583 con el 3 periodo, además son idénticas, coinciden las medias de las dos variables, y solamente es calcular el alfa 1, 1. Pues venga, vamos a calcular el alfa 1, 1, que es la esperanza de si1 por si2. Y que siempre se calcula, lo pusimos en la teoría, que saberse bien las fórmulas, claro. Integrando desde menos infinito hasta infinito, integrando desde menos infinito hasta infinito, la f de xy, diferencial de y, diferencial de x. Siempre se calcula integrando en todo el campo de variación la f de xy
diferencial de y, diferencial de x. Y mucho cuidado porque como es la esperanza de si 1 por si 2, tienes que poner x por y. O sea, me tenéis que poner x por y, por favor, copiármelo bien, es integral x por y por la función de densidad conjunta. Como es la esperanza de si 1 por si 2, tienes que poner x por y. ¿Vale? Copiármelo bien. No se te olvide, porque tienes que poner si 1 por si 2, x por y. En este caso, como la x varía de 0 a 1, en este ejercicio pondremos de 0 a 1, como la y varía de 0 a 1, pondremos 0 a 1, ¿vale? Tendremos que integrar desde 0 hasta 1, tendríamos que integrar entre 0 y 1, x por y, y luego la función de densidad conjunta, que en este ejercicio era x más y, ¿no? Vamos a mirarlo, sí, x más y. Pues entonces, x más y, diferencial de y, diferencial de x, ¿vale? ¿Veis que es fácil? Y este x por y lo meto dentro del paréntesis multiplicando para hacer más fácilmente la integral. Entonces nos quedaría en este caso la integral desde 0 hasta 1, la integral desde 0 hasta 1. Al multiplicar x por y por x, pues te quedaría x cuadrado por y. Y al multiplicar x por y, nos quedaría x por y cuadrado. Diferencial de y, diferencial de x. Únicamente lo que he hecho, ¿de acuerdo? Ha sido multiplicar x por y por x, que te quedaría x cuadrado por y, y luego he multiplicado x por y, que nos quedaría x por y cuadrado. Y ya podemos hacer la integral, como siempre, primero con respecto a y. En primer lugar, voy a integrar con respecto a y, viendo la x como una constante. Entonces nos quedaría la integral desde 0 hasta 1. Venga, que alguien nos dé la integral, ya sin miedo, que da lo mismo confundirse, pero yo creo que la gente ya tiene la práctica. Venga, integramos con respecto a y, que nos quedaría aquí, x cuadrado por y, ¿qué nos queda? X cuadrado por y al cuadrado partido 2. Muy bien, partido por 2. Y luego aquí al integrar con respecto a la y, ¿qué nos quedaría? X Por y al cubo partido por 3. 3. Muy bien. Entre el 0 y el 1. Diferencial de x. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Veis que se repite mucho, que las integrales salen siempre las mismas. Entonces, aunque es más complicado que el tema anterior, que el caso unidimensional, pero claro, tampoco es tan complicado. ¿Vale? Sería la integral desde 0 hasta 1. Y a donde ponga la y ponemos un 1, restamos poniendo un 0. Entonces nos va a quedar x cuadrado por 1 al cuadrado partido por 2, que nos quedaría x al cuadrado partido por 2, más x y al cubo partido por 3, pues nos quedaría x partido por 3. Diferencial de x. Y ya tenéis ahí pues una integral, pero sencillita, ¿de acuerdo? Una integral sencilla, que si la gente lo integra, os va a quedar x al cubo partido de 2 por 3, que sería 6, o sea que nos quedaría x al cubo partido por 6, porque claro, te quedaría el 1 medio como está, pero al integrar te quedaría aquí x al cubo partido por 3, entonces 2 por 3, 6, ¿vale? Y luego más x al cuadrado partido de 3 por 2, que sería 6. Entonces sería x cuadrado partido por 6 entre el 0 y el 1, ¿vale? Donde ponga x pones un 1 y restas poniendo un 0, pues te va a quedar 1 al cubo partido por 6, que es un sexto. Aquí sería igual 1 al cuadrado, que es 1 partido por 6, pues también un sexto. Nos quedaría 2 sextos. O lo que es lo mismo, un tercio. O si lo queréis poner en decimales, pues también lo podéis poner, ¿de acuerdo? Eso me daría lo mismo, que sería 0,3 con el 3 periodo, como queráis. Y tener cuidado que esto no es la covarianza, como mucha gente pone el día del examen. Esto es el alfa 1,1. Para tener la covarianza,
nunca se os olvide hacer esta operación. Al alfa 1, 1, restarle el producto de las medias. ¿De acuerdo? Entonces, no os perdáis, me voy a venir aquí y lo voy a sustituir aquí, ¿vale? Voy a coger el 0,3 periodo o un tercio, como queráis, y le voy a restar el producto de las medias, que la media era 0,583 con 3 periodos, que además hay que multiplicarlo 2 veces, porque como eran iguales, hay que multiplicarlos 2 veces, o sea que te va a quedar al cuadrado, ¿vale? Porque hay que multiplicar el mismo número 2 veces. Es 0,3 con el 3 periodo, ¿vale? Que es un tercio, menos 0,583 con el 3 periodo al cuadrado. Y nos queda en este caso, ¿vale? Sería en este caso el 0,3 periodo con el 3 periodo y le restamos el 0,583 con el 3 periodo al cuadrado. Y nos queda en este caso negativo, fijaros, queda menos, voy a ponerlo aquí yo, menos 0, y como pone ahí en la calculadora, a ver si lo veo yo bien, menos 0,3, pues serían dos ceros, y luego es 6,94 con el 4 periodo, ¿vale? Es menos, es negativo, ¿eh? Menos 0,00694. ¿Va bien? Y esto es la covarianza entre las dos variables. ¿Correcto? ¿Lo habéis visto bien, no? Y ya podemos calcular el coeficiente de correlación lineal. Tenemos la covarianza, tenemos la varianza, pues ya para terminar podemos calcular el coeficiente de correlación lineal. Entonces ya si queréis, ponéis el coeficiente de correlación, la ρ, entre si1 y si2. Vuelvo a poner la fórmula, la pusimos al principio, ¿vale? Pero bueno, es la covarianza entre si1 y si2 partido la raíz cuadrada de la varianza de si1 por la varianza de si2, ¿vale? El coeficiente de correlación lineal siempre es así. ¿Me habéis copiado todo el mundo la covarianza bien? ¿La habéis entendido bien cómo lo he hecho? Vale, venga, pues entonces la covarianza entre si1 y si2, ¿vale? Y sustituimos. La covarianza hemos dicho que valía menos 0,00694 con el 4 periodo partido la raíz cuadrada. Y claro, como las varianzas sean iguales, pues hay que multiplicar el 0,07638 con el 8 periodo, y como se multiplica 2 veces, pues queda al cuadrado, ¿vale? Que además me podéis quitar la raíz con el cuadrado, claro, ¿vale? Como las varianzas sean iguales, al multiplicar 2 veces el mismo número, te queda elevado al cuadrado, ¿vale? Y nada, lo calculo yo entonces, va a ser el menos 0,00694 con el 4 periodo y partido de 0,07638 con el 8 periodo. Pues nos queda en este caso de menos 0,09. Menos 0,09. Ponerlo ahí. ¿Correcto? Y hacemos la interpretación. La correlación, ¿que es positiva o negativa? La correlación es directa o inversa. Las variables se mueven en el mismo sentido o en sentido contrario. ¿Qué me tenéis que decir? Pues se ve claramente que la correlación es negativa, es inversa. Las variables se mueven en sentido contrario. Venga, pues ponerlo ahí, me ponéis que la correlación es inversa. La correlación es inversa, es negativa. La correlación es inversa, o lo que es lo mismo, negativa. Es decir, las variables se mueven en sentido contrario. Existe correlación inversa, es decir, las variables se mueven en sentido contrario. ¿Y existe mucha correlación entre las variables o existe poca correlación? ¿Qué está más cerca del menos 1 o más cerca del 0? Esa es la clave. Menos 0,09, ¿que está más cerca del menos 1 o más cerca del 0? ¿Qué me decís? Si miro que da lo mismo confundirse.
Del -1. Esto está más cerca del -1, seguro. Fíjate que no es menos 0,9. Del 0. Es menos 0,09. Claro, está más cerca del 0. O sea, realmente está muy próximo a 0. Por lo tanto, existe poca correlación lineal entre las variables. Entonces me ponéis que como está más cerca del 0, existe poca correlación lineal entre las variables. ¿Vale? Existe poca correlación lineal entre las variables. ¿Vale? Existe poca correlación lineal entre las variables. Claro, está más cerca del 0 que del -1. Claro, si hubiese sido menos 0,9 está más cerca del -1, claro. Pero menos 0,09 es un número muy pequeño, muy próximo a 0. ¿Vale? Entonces existe correlación negativa inversa, las variables se mueven en sentido contrario, pero existe muy poca correlación lineal. La correlación no es fuerte, es una correlación muy pequeña. ¿Vale? Bueno, y ya si queréis, por favor, que tarde nada más que un minuto, si no os importa, para terminar el ejercicio y ya terminar el tema, hago el último apartado que es muy rapidito, porque es obtener la función de densidad de psi2 sobre psi1, ¿vale? Entonces, como eso es un segundo, que es dividir dos cosas nada más, lo termino ya, ¿vale? Y así lo dejamos listo. El 5, el apartado 5, y nos preguntan la función de densidad de psi2 sobre psi1, es decir, de y sobre x. Esto es lo que nos preguntan, f de y condicionado a x, porque dice psi2 sobre psi1, ¿vale? Y esto es rapidísimo porque esto ya sabéis que es la conjunta, es coger la f de xy y lo partís por la marginal del condicionante, que es f1 de x. Entonces ya lo calculo porque ya veis que ya muy rapidito, muy fácil, es dividir la conjunta entre la marginal, ¿vale? Vamos a ver la conjunta cuánto valía, que era x más y, pues ya está, ponéis x más y. Y la marginal, la f es 1 de x, vamos a buscarla, que la tengo yo calculada por aquí. A ver dónde está. Aquí la tengo yo. De acuerdo, la marginal, f es 1 de x, está aquí, mirad, que era x más 1/2. Pues entonces pones x más 1/2. No puedes quitar de ahí nada, o sea que dejarlo así como está, ¿de acuerdo? Y me ponéis así que la x y la y están entre 0 y 1. Entonces tienes que poner al ladito 0 menor que x menor que 1 y 0 menor que y menor que 1. ¿Vale? Y esto es la función de densidad condicionada de psi2 sobre psi1, de y sobre x. Y ahí así me parece que se terminó. ¿Vale? Correcto. Ya hemos terminado y hemos hecho este ejercicio que también es muy completo, que nos ha venido muy bien. Y ya lo tenemos terminado. ¿De acuerdo? Genial. ¿Vale? Vale. Vale, Entonces pues. Uy, perdón. ya lo tendríamos terminado, ¿eh? Entonces lo vamos a dejar aquí si queréis ya y así ya lo dejamos listo. Ya está todo esto listo. Y nada.